Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 10, convertidores de CDC BAC. Los convertidores de CDC son convertidores que nos permiten controlar una tensión DC a partir de otra tensión continua. Eh, Esto puede tener dos motivos. Primero, poder controlar el voltaje de salida para poder modificarlo a partir de una fuente de tensión continua constante, como por ejemplo si yo quiero controlar un motor con una batería de 12 volts, la batería va a entregar siempre 12 volts, pero yo puedo conectar un convertidor de CDC y a la salida obtener un voltaje variable para poder variar la velocidad del motor. O también se ocupa este tipo de convertidores para dar una regulación de voltaje, es decir, si yo necesito un regulador de voltaje de 5 volts para un microprocesador y mi fuente de alimentación, mi batería, por ejemplo, empieza a descargarse en el tiempo. Originalmente son, no sé, 5 volts y empieza a bajar 2, 4 volts, 3 volts. El convertidor permite entonces modificar el voltaje de entrada eh, para mantener el voltaje de salida constante siempre en 5 volts. Esos son los dos principales aplicaciones de los convertidores DCS. Ahora vamos a ver, en el módulo de hoy vamos a ver uno de los convertidores CDC más simples que hay, que es el convertidor BAC. Este convertidor, que es el que se muestra acá en la figura, eh, tiene un circuito como este que se llama topología de potencia en jerga de electrónica de potencia, en donde tenemos la fuente BS, que es una fuente, la vamos a considerar constante en este caso, un interruptor de potencia, un diodo, un filtro LC de salida y la carga. La carga la vamos a considerar resistiva. Entonces, ¿cómo opera este circuito? Cuando el transistor funciona solamente como switch, o sea, como interruptor, se enciende o se apaga a partir de la función, la señal de activación S. Entonces, cuando está encendido, permite conectar la fuente al circuito LC y a la carga, y cuando está desconectado, se desconecta la fuente y la carga queda alimentada a partir de la energía almacenada en estos elementos. El diodo que tenemos acá permite que la corriente por el inductor siga circulando cuando se abre el interruptor, ¿ya? Porque ya que cuando hay una corriente en el inductor, eh, esa corriente tiene que seguir circulando por alguna parte, y si abrimos el camino del transistor tenemos que encender. El diodo nos sirve como una ruta alternativa. Bien, este tipo de convertidores, o todos los convertidores en realidad, operan en base a ciertos estados bien definidos. Tiene ciertos estados de operación que depende de las combinaciones de las posibles eh, eh, semiconductores de potencia. En este caso, como solamente tenemos un semiconductor controlado, que es el transistor, tenemos dos estados de operación: el estado encendido y el estado apagado. Y vamos a analizar cómo funciona el circuito en cada uno de ellos. En el estado encendido, tenemos entonces que el transistor se enciende, y en esa condición vamos a considerar que es un cable, o sea que es un transistor ideal. Y el diodo, como está conectado en antiparalelo, se va a abrir, y por lo tanto el voltaje va a quedar directamente, el voltaje de entrada va a quedar directamente conectado al filtro LC. Acá en la figura ustedes pueden ver, en las formas de onda, pueden ver primero la señal de disparo. Ustedes ven, es un 1, eso indica que está encendido el transistor. Luego pueden ver el voltaje aplicado al inductor. Ese voltaje aplicado al inductor que tenemos aquí nos va a determinar cuál es la corriente que circula a través de él, ya que el inductor tiene que cumplir con la ecuación de tensión en el inductor, que está dado por L de I de T igual al voltaje aplicado. Y en este caso el voltaje aplicado es el voltaje de entrada, Bs, menos el voltaje de salida, B0. Y por eso acá tengo los voltajes Bs y B0. Acá están en mayúscula porque estamos considerando que son valores constantes, ¿ya? A lo largo de todo el capítulo vamos a considerar que los valores en minúscula corresponden a valores variables en el tiempo, mientras que los valores de mayúscula corresponden a los valores en estado estacionario o constantes. Bien, entonces en esta condición tenemos un voltaje positivo aplicado al inductor, y por lo tanto, si discretizamos en todo este tiempo, se va a aplicar durante un tiempo t-on, discretizamos durante la variación de tiempo, consideramos que el inductor es ideal y por lo tanto la corriente aumenta en forma lineal,
tenemos que podemos calcular la variación de corriente y está dada por esta expresión. Y esta expresión nos indica entonces que, ya que el voltaje es positivo, el tiempo es positivo, la diferencia de voltaje es positiva, el tiempo es positivo y el inductor es positivo, todo esto da un valor positivo y la variación de corriente entonces es positiva. Eso quiere decir que la corriente durante este periodo crece. Luego, en un tiempo T-off, que es este que tenemos acá, se apaga el transistor. Este transistor se apaga. Al apagarse el transistor, la corriente tenía un cierto valor acá. Ustedes pueden ver que tiene un cierto valor. Entonces esa corriente tiene que seguir circulando y por lo tanto para que circule se polariza el diodo. Y el diodo también lo vamos a considerar como un elemento ideal, es decir, sin em, caída de tensión, sin resistencia. En esta condición pueden ver que el voltaje del inductor se conecta en forma inversa al voltaje de salida. Por lo tanto acá tenemos un voltaje negativo aplicado al inductor. Estamos considerando que el condensador es suficientemente grande para poder mantener el voltaje de salida constante. Entonces lo aplica un voltaje negativo, la tensión en el inductor de nuevo tiene que seguir esta misma ecuación y por lo tanto si discretizamos en un tiempo T-off, en un tiempo de apagado, podemos calcular la variación de corriente, considerando que es lineal, ¿cierto? Y obtenemos que la variación de corriente es menos el voltaje de salida por T-off partido por L. En este caso el voltaje de salida es positivo, el T-off es positivo, el L es positivo y como todo está multiplicado por un menos, nos queda que la variación de corriente es negativa. Eso quiere decir que durante este periodo la corriente del inductor decrece. Bien, ahora tenemos que buscar un estado estacionario para esto, para este convertidor. En este estado estacionario, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Una es que si la variación de corriente en el estado positivo es mayor que la variación de corriente en el estado negativo, la corriente tiende a crecer, se comporta en forma creciente. Si por el contrario, el delta de corriente en el tiempo positivo es menor que el delta de corriente en el tiempo apagado, perdón, la pendiente de apagado, entonces la corriente tiende a decrecer. La única condición en la cual la corriente se va a mantener constante es cuando la cantidad de cambio de corriente positivo en el tiempo on va a ser igual a la cantidad de tiempo en el tiempo off. En este caso, entonces tenemos que la corriente parte de un cierto punto, crece una cantidad y luego decrece la misma cantidad. Por lo tanto, al final del periodo tenemos el mismo valor que teníamos al principio del periodo y podemos entonces decir que el sistema se encuentra en un estado estable. Esta condición también se puede escribir de la forma que tenemos acá abajo, sumando las variaciones delta y L más delta on más delta y L off. De esa forma podemos considerar el signo dentro de esta suma. Si hacemos eso con las ecuaciones que habíamos obtenido anteriormente, tenemos que con el interruptor encendido, la variación de corriente está dada por esta expresión, donde depende del tiempo on, de los voltajes del tiempo on. Con el interruptor apagado, la variación de corriente está dada por esta expresión. Entonces, para que la corriente se mantenga, es decir, para que se cumpla esta ecuación que tenemos aquí, se tiene que cumplir esto de acá abajo. Y acá ustedes pueden ver que tenemos el voltaje por T-on, voltaje de entrada por T-on, menos el voltaje de salida por T-on más T-off. Pero T-on más T-off, recuerden que es la suma de los dos da el periodo, porque durante una parte del periodo está encendido el transistor y durante la otra parte del periodo está apagado. Entonces, al reemplazar este valor y resolver la ecuación de arriba, podemos llegar a la siguiente expresión, a la siguiente relación entre voltaje de entrada y voltaje de salida, que es que el voltaje de salida está dado por el voltaje de entrada multiplicado por esta constante, que está dada por el tiempo encendido dividido por el periodo. Eso quiere decir que el voltaje de salida medio es proporcional a la cantidad de tiempo que está encendido el transistor. Si el transistor no está encendido muy poco cantidad de tiempo, con respecto al periodo, el voltaje de salida va a ser pequeño. Mientras si el tiempo de encendido del transistor es bastante grande en relación al periodo, entonces el voltaje de salida va a ser mayor. En estado estacionario, que el estado estacionario que calculamos recién, tenemos ciertas condiciones que se tienen que cumplir en términos de las variables. ¿Ya? La primera de ellas es que
la corriente media del inductor tiene que ser igual a la corriente media de la salida. Ya, la corriente media del inductor acá tiene que ser igual a la corriente media de la salida. ¿Por qué? Porque de esa forma la corriente media del condensador, que es el elemento que está conectado entre ambos, entre el inductor y la carga, es cero. Y esa es la única es la única condición en la cual el voltaje no va a aumentar ni disminuir, cuando estas dos corrientes son iguales, en valores medios. Ya, por supuesto, el valor instantáneo puede ser distinto, ¿cierto? Puede haber de hecho, hay una corriente que circula por el transistor en forma positiva y negativa, pero esa corriente no tiene valor medio. Esa es la condición para que el voltaje no suba ni baje, ¿cierto? Para que se mantenga en un valor constante. La otra condición es que es equivalente en este caso, quiere decir que para en un estado estacionario, el voltaje aplicado a un inductor el voltaje medio aplicado a un inductor tiene que ser cero. Eso quiere decir que la corriente que va a pasar por el inductor también se va a mantener en un valor constante, no va ni crecer ni disminuir. ¿Ya? Eso lo podemos ver aquí en las áreas grises oscuras y más claras. ¿Ya? El área gris oscura tiene menos tiempo, pero tiene más amplitud, mientras que la área clara tiene un tiempo mayor, pero tiene menos amplitud. Ambas áreas tienen que ser iguales para llegar al estado estacionario. Esta condición de que la variación de voltaje sea igual a cero es equivalente a la condición que habíamos calculado anteriormente, en donde la variación de corriente positiva en el tiempo on y en el tiempo off son iguales. Y por lo tanto, esta expresión nos da el voltaje de salida que habíamos calculado recién. O sea, a partir de esta condición de estado estacionario podemos llegar a al mismo resultado. Ahora, ¿qué pasa con esta expresión de voltaje de salida? Para poder trabajar con ella y no trabajar en términos del tiempo, para hacerlo independiente con respecto al tiempo, ya que el tiempo, el periodo de conmutación puede ir cambiando, se define el ciclo de trabajo. Este ciclo de trabajo es el porcentaje de tiempo en el cual la señal del transistor está encendida con respecto a la cantidad de tiempo del periodo. Y ahí está dado por la expresión de T-on dividido por T. Si reemplazamos este valor en la expresión del voltaje de salida, ¿cierto? Que era V0 igual a Vs por T1 partido por T, podemos ver que el voltaje de salida es directamente proporcional al ciclo de trabajo. Eso quiere decir que, como muestra esta figura, si yo aumento el ciclo de trabajo, que en el fondo es aumento del tiempo de encendido, el voltaje de salida va a aumentar desde 0 hasta un valor máximo que está dado por Vs. ¿Ya? ¿Qué conclusión podemos sacar acá? Es que el voltaje de salida en un convertidor BAC es lineal con respecto al ciclo de trabajo. Si yo aumento el ciclo de trabajo, el voltaje se va a comportar en forma lineal con respecto o por supuesto al voltaje de entrada. Luego, el voltaje de salida podemos ver que siempre es menor, o en el peor de los casos igual, o en el mejor de los casos en realidad, igual que el voltaje de entrada. Por lo tanto, este tipo de convertidor, el convertidor BAC, es un convertidor reductor. Solamente puedo obtener voltajes de salida que sean menores que el voltaje de entrada. Y por lo tanto es ideal si ustedes quieren, por ejemplo, controlar un motor de 5 volts con una batería de 12. Entonces conectan este convertidor a la batería de 12 volts y la carga sería el motor de 5 volts y por lo tanto ajustando el ciclo de trabajo, pueden llegar a alimentar los 5 volts que necesita el motor, la carga. Bien, ahora, esto es la parte básica del punto de vista estático. ¿Ya? Después, a partir de la próxima clase, vamos a ir viendo, del próximo módulo, perdón, vamos a ir viendo el análisis dinámico de este tipo de convertidores. Entonces, lo que vamos a ver en lo que resta del módulo son dos aspectos de convertidor BAC. El primero es el diseño, tiene que ver con el diseño, cómo calcular los valores de inductancia y de capacitancia que necesitamos para una cierta cantidad de ripple en la corriente y en el voltaje de salida. ¿Ya? Esos son los únicos dos elementos que tenemos que diseñar en términos de parámetros. ¿Ya? El resto de los elementos, el transistor y el diodo,
así como el mismo inductor y condensador, en términos de voltaje y de corrientes máximas, tienen que diseñarse con respecto a los voltajes y corrientes de entrada y voltajes y corrientes de salida, o potencia, también puede ser. Entonces, vamos a ver el diseño. Primero vamos a ver el diseño del inductor. En el caso del inductor, tenemos que considerar, perdón, tenemos que considerar la variación de corriente, que es esta que tenemos acá. Ahora, vimos que la variación de corriente positiva era igual a la variación de corriente negativa, así podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso ocupamos la variación de corriente en el tiempo on. En esta ecuación, entonces, reemplazamos el tiempo on, ya que el tiempo on cumple con esta ecuación, y también reemplazamos el periodo por la frecuencia de conmutación. Ya, usualmente es mejor en términos de diseño trabajar con la frecuencia de conmutación que con el periodo, ya, porque es una variable que es más simple de obtener desde el punto de vista de diseño. Entonces, haciendo esta consideración, podemos encontrar que la variación de corriente está dada por toda esta expresión, que depende de voltaje de entrada, voltaje de salida, inductancia y frecuencia de conmutación. Para poder calcular el inductor, necesitamos definirnos un parámetro de diseño. Y ese parámetro de diseño es el ripple de corriente, el ripple del inductor. El ripple del inductor está definido, al igual que en el caso de los tiristores, recuérdelo, como la variación de corriente dividido por la corriente media. Y en este caso la variación de corriente ya la habíamos calculado, por lo tanto ese valor que ya habíamos calculado lo dividimos por la corriente media del inductor. Ahora, sabemos que en estado estacionario la corriente media del inductor va a ser igual a la corriente de salida. Entonces reemplazamos ese valor y despejamos en términos del inductor y podemos encontrar que el valor del inductor depende del, eh, por supuesto, del ripple que yo tengo diseñado, de la frecuencia de conmutación y también de los parámetros de operación, del voltaje de entrada, voltaje de salida y corriente de salida. ¿Ya? Es importante notar acá que el inductor depende en forma inversa de la frecuencia de conmutación. Es decir, si yo aumento la frecuencia de conmutación, puedo disminuir el tamaño del inductor, disminuir la inductancia y por lo tanto también el tamaño físico del inductor. Por lo tanto, mientras más alta la frecuencia de conmutación, más pequeño puede ser mi convertidor. Ahora, por supuesto, existe también una limitación en qué tan alta puede ser la frecuencia de conmutación, porque a medida que aumenta la frecuencia van a empezar a aumentar las pérdidas también. Entonces hay un, una optimización que hay que hacer entre ambos parámetros. Aquí lo vamos a ver en la tarea de que está asociada a este capítulo, a esta unidad. Ok, ahora, muchas veces no se sabe el voltaje en el cual va a operar el voltaje de salida en el cual va a operar el convertidor. ¿Por qué no se sabe? Porque puede ser un voltaje variable, como les dije al principio, podemos estar tratando de controlar un motor de corriente continua y por lo tanto para cambiar la velocidad del motor tenemos que cambiar el voltaje del motor. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diseñar el inductor para que nos provea un ripple de corriente máximo, aún incluso en el peor caso de carga. Para eso se reescribe la función del ripple, pero ahora en función del ciclo de trabajo. Y pueden ver que la expresión queda en términos del voltaje de entrada, la corriente, el inductor, la frecuencia, pero esta vez queda una función del ciclo de trabajo. Si graficamos esta función, que es 1 menos d por d, podemos ver que tiene esta forma de onda entre 0 y 1, y también podemos ver que tiene un máximo, y ese máximo está dado en 0.5. Por lo tanto, esta función evaluada en 0.5 nos va a dar un 0.25, es decir, un cuarto. Y ese valor lo podemos usar para diseñar el peor caso. En este caso, si consideramos que esta función vale un cuarto, entonces podemos diseñar el inductor como Bs partido por 4i, Ri por la frecuencia. De esa forma es independiente del voltaje de salida que yo utilice. Entonces, siempre me aseguro con esto entonces que el ripple va a ser menor o igual que el ripple que yo pedí de diseño. Y con eso podemos diseñar el inductor. Ahora, para diseñar el condensador tenemos que usar una alternativa un poco distinta. Para eso vamos a considerar la relación entre la carga eléctrica y el voltaje del condensador. En este caso, la carga eléctrica está dada por CV, por el Q es igual a CV.
entonces podemos definir en forma discreta la variación de voltaje como la variación de carga dividido por la capacitancia. Ahora, ¿cómo obtenemos la variación de la carga? Para obtener la variación de la carga tenemos que integrar la corriente del condensador. Y como ustedes pueden ver, la corriente condensadora aquí está dibujada, tiene un valor medio y la forma de onda que tiene la corriente corresponde a la misma forma de onda de la corriente del inductor. ¿Por qué? Porque es la misma corriente, es la corriente del inductor menos su valor medio, ¿ya? Que es la corriente de salida, recuérdenlo, las condiciones en el estado estacionario. Por lo tanto, tiene un valor medio y la amplitud es delta y L medios. Ese delta y L medios, entonces pueden ver que esta corriente sube, llega a un punto máximo, delta y L medio, y después disminuye. El tiempo que se demora en subir es T-on medios. El tiempo que se demora en bajar es T-off medios. Por lo tanto, el tiempo completo entre que sube y baja es T-on más T-off medio, es decir, T medios, la mitad del periodo. Y por lo tanto podemos calcular la variación de corriente, ya no con la integral, haciendo la integral, sino simplemente calculando el área que tenemos en este triángulo. Y esta área entonces es un medio por la base, que es la mitad del periodo, por la altura, que es la mitad de la variación de corriente del inductor. Entonces, podemos ver que ahora podemos calcular la variación de voltaje que teníamos acá arriba, reemplazando la variación de carga, y nos queda la siguiente expresión, que el delta V0 es igual a la variación de corriente, ¿cierto? Dividido por 8 por C por la frecuencia de conmutación. Aquí en esta figura es interesante notar lo siguiente. Fíjense que la ecuación dinámica del condensador es la capacitancia por la derivada del voltaje es igual a la corriente. Es decir, la derivada del voltaje es proporcional a la corriente. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la corriente del condensador en este punto es cero. Por lo tanto, la derivada de voltaje va a ser cero. Y efectivamente ustedes ven aquí que el voltaje llega a un punto en el cual la derivada es cero. Luego la derivada es positiva. Todo este periodo la derivada es positiva. Eso quiere decir, y va aumentando en valor. La corriente va aumentando en valor, por lo tanto la derivada del voltaje también va aumentando en valor. Eso quiere decir que el voltaje empieza a crecer cada vez más rápido. Cuando llega a este punto, llega al máximo de corriente, es decir, el máximo de derivada. En este punto es donde el voltaje se mueve en forma más rápida hacia arriba. Luego, la derivada sigue siendo positiva, pero empieza a disminuir. Eso quiere decir que la corriente sigue siendo positiva y empieza a disminuir. Eso quiere decir que la derivada del voltaje sigue siendo positiva, pero empieza a bajar, hasta que llega nuevamente a este punto en donde es cero. Si se fijan desde el principio hasta el final, en ambos casos, la derivada es cero. Y todo el movimiento que se hace desde el valor mínimo al valor máximo es la variación de voltaje. Y esa misma variación ocurre en sentido contrario en esta situación. Bien, retomando entonces tenemos que la variación de voltaje puede ser expresada en términos de la variación de corriente dividido por este denominador. Ahora, para calcular el condensador tenemos que también darnos una variable de diseño, que en este caso es el ripple de voltaje, que le llamamos RB. Ese ripple de voltaje está dado por la variación del voltaje del condensador, ¿cierto? Que es mi voltaje de salida en este caso, dividido por el voltaje medio de salida. Reemplazando la variación de voltaje que calculamos en la PPT anterior, tenemos la siguiente expresión. Y por lo tanto, de aquí podemos calcular el condensador de esta forma. Condensador es la derivada de corriente dividido por 8 por el ripple de voltaje por la frecuencia por el voltaje medio, dividido por el voltaje medio. Ahora, es conveniente expresar este delta IL por el valor de la corriente y del ripple, ¿ya? Para dejarlo en términos de un parámetro de diseño. Si reemplazamos este delta IL, entonces nos va a quedar que la capacitancia está dada por el ripple de corriente dividido por 8 veces el ripple de voltaje. Tanto el ripple de corriente como el ripple de voltaje son variables de diseño que uno define cuánto porcentaje de ripple uno quiere. La carga dividido por la carga y dividido por la frecuencia de conmutación. En este caso también tenemos el mismo fenómeno que en el caso de la inductancia. Mientras más grande la frecuencia de conmutación,
más pequeño es el condensador que necesito. Por lo tanto, puedo achicar la capacitancia y por lo tanto achicar también físicamente el condensador. También puedes notar que depende de forma inversa de la carga, de la resistencia de carga. Si la resistencia de carga es grande, necesito un condensador pequeño. ¿Por qué? Porque una resistencia grande va a pedir poca corriente. ¿Ya? En cambio, si tengo una resistencia pequeña, esa resistencia pequeña va a pedir más corriente y por lo tanto va a hacer que la variación en el voltaje aumente. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver el otro aspecto que tiene que ver con el modo de operación discontinuo. Hasta el momento hemos considerado siempre que la corriente en el inductor siempre es positiva, es decir, tiene un valor medio, tiene un ripple, una variación de corriente positiva y negativa, pero en ningún caso el valor mínimo de la corriente llega a cero. Ahora, es posible que el valor medio de la corriente empiece a disminuir, por ejemplo, si aumentamos la resistencia de carga, ese valor medio empieza a disminuir y podemos llegar a un valor en el cual el valor mínimo de la corriente, o sea, este IL mínimo que tenemos aquí, es igual a cero. En ese caso tenemos el límite de discontinuidad. En estos dos casos que tenemos acá arriba, son válidas las ecuaciones de corriente en modo continuo. Es decir, que el voltaje de salida es el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo. Y entonces la condición para que esto sea continuo, ¿cierto? Para encontrar este límite de discontinuidad está dado por cuando esta corriente se hace cero, es decir, cuando la corriente media, que es esta línea roja que tenemos acá, menos la mitad de la variación de corriente, que sería el porcentaje de corriente que baja, sea mayor o igual a cero. Si se cumple eso, vamos a estar trabajando en modo continuo y todas las ecuaciones anteriores que utilizamos, ¿cierto?, van a ser válidas. Sin embargo, ¿qué pasa si es que el valor medio de la corriente sigue disminuyendo? En ese caso, lo que tenemos es que pasa a un modo discontinuo. Y en este caso, la corriente crece, llega a un valor máximo, luego disminuye, y como el valor medio es menor al valor mínimo de la discontinuidad, entonces llega a un punto en donde la corriente se hace cero. Al hacerse cero se mantiene en cero todo este periodo y una vez que el periodo termina, ¿cierto? Por todo un tiempo que llamamos de discontinuidad, y una vez que el periodo termina, el ciclo se repite. ¿Ya? La principal característica de la operación en este modo es que la suma entre el tiempo de encendido y el tiempo de apagado es menor que el periodo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora tenemos un tiempo en el cual la corriente es discontinua. ¿Cómo encontramos el límite de conducción discontinuo? Para eso tenemos que tenemos que encontrar, ya vimos la corriente mínima, ¿cierto? Que está dada por la resta entre la corriente media y la variación de corriente. Esta tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, si consideramos que la corriente media es igual a la corriente media de salida y por lo tanto es igual al voltaje de salida dividido por la resistencia, y consideramos que la derivada de corriente, ya, como ya lo habíamos encontrado al calcular el ripple, se puede calcular de esta forma, tenemos lo siguiente, tenemos que el voltaje partido por R menos la expresión del delta tiene que ser mayor o igual a 0. Si agrupamos los términos, llegamos a lo siguiente. El 2L por la frecuencia de conmutación dividido por R tiene que ser mayor a 1 menos D. ¿Por qué se agrupó de esta forma? Porque en esta forma tenemos en un lado de la ecuación todos los parámetros del convertidor, es decir, elementos que no van a cambiar mientras el convertidor está operando. La frecuencia de conmutación se mantiene una vez que yo diseño un convertidor, la inductancia está fija porque yo elijo una inductancia y la sueldo en el convertidor básicamente, y en la placa del convertidor y queda fija ahí. Lo mismo en la frecuencia de conmutación, usualmente se diseña por una frecuencia de conmutación que va a ser fija. Y la resistencia, bueno, la resistencia puede cambiar, pero usualmente se considera que para las dinámicas eléctricas la resistencia se va a mantener fija. Y en el otro lado tenemos el 1 menos D, que son las variables de operación. Es decir, el D yo lo puedo cambiar para cambiar el voltaje de salida. Para simplificar esta expresión, entonces vamos a definir que la primera expresión, la que tiene que ver con los parámetros, le vamos a llamar le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar KB, una ganancia. Y por lo tanto,
para que el convertidor funcione en modo continuo, el KB, el valor de KB, tiene que ser mayor o igual que 1 menos D. Y el delímite, es decir, el ciclo de trabajo en el cual se produce el modo discontinuo, está dado por 1 menos KB. ¿Cómo visualizamos eso? Fíjense que la parte derecha de la ecuación, la que está acá en azul, se puede graficar en términos del ciclo de trabajo. Entonces tenemos en el eje horizontal el ciclo de trabajo, en el eje vertical graficamos el 1 menos D, por lo tanto acá tenemos un 1 es 0 y en 0 es 1. Tenemos esta línea. Si el KB, el valor de KB es mayor a 1, por ejemplo el 1.2 que tenemos acá, el convertidor siempre va a operar en modo continuo. Pero si el KB es menor a 1, como el 0,7 que se muestra acá en la figura, tenemos que el convertidor va a operar en un rango en modo continuo, ¿cierto? Entre el delim y 1 va a operar en modo continuo, y desde 0 hasta delim va a operar en modo discontinuo. Es decir, mientras más grande o más pequeño sea el KB, más o menos ciclo de trabajo va a estar trabajando en modo continuo o en modo discontinuo. Ok, una vez que trabaja en modo discontinuo, veamos, el modo continuo ya lo analizamos anteriormente, así que ahora vamos a analizar cómo se comporta el convertidor en el modo discontinuo. Para eso vamos a analizar los tres casos. Vamos a analizar cuando el convertidor está en el estado ON. En este caso, como ya habíamos visto, aplicamos un voltaje al inductor, condensador y resistencia. Y por lo tanto, la corriente del inductor comienza a crecer. Aplicamos un voltaje positivo al inductor y por lo tanto la corriente del inductor empieza a crecer. Luego en el estado OFF apagamos el transistor y por lo tanto ahora estamos aplicando el voltaje negativo de salida al inductor. Y podemos ver que aquí aplicamos voltaje negativo de salida y en esa condición la corriente del, eh, del inductor comienza a disminuir. ¿Ya? En el estado discontinuo, cuando estamos ya trabajando en modo discontinuo, esta corriente llega a cero en un cierto tiempo llamado T-off. Y una vez que llega a cero, ¿qué pasa cuando el diodo, la corriente que circula por el diodo se hace cero? El diodo se apaga. Y por lo tanto, en el modo discontinuo tenemos apagado tanto el transistor como el diodo. No hay corriente de entrada, no hay corriente en el inductor. Y en esta condición, en donde está todo apagado, el voltaje aplicado al inductor es cero, la corriente del inductor es cero y la carga es alimentada solamente a través del condensador. Es decir, el condensador tiene que ser diseñado de tal forma de que pueda mantener el voltaje de la carga cuando la está alimentando directamente. ¿Cómo calculamos la operación del voltaje de salida en esta condición? Para eso usamos la misma ecuación del inductor y esa la ocupamos varias veces. Si se fijan, en el estado ON queremos calcular la corriente máxima. Para eso usamos entonces esta ecuación, la discretizamos y encontramos el delta IL. Entonces el delta IL va a ser la variación de corriente, que en este caso como parte de cero corresponde directamente a IL max, es igual al voltaje aplicado, que en este caso es Vs menos V0, por la variación en el tiempo, que es T-on, por lo tanto es dt en este caso. Recuerden que D era T dividido por T-on dividido por T, dividido por L. Entonces tenemos la expresión para IL max. Luego, en el estado off, el estado que tenemos acá, aplicamos exactamente la misma ecuación, pero esta vez, en lugar de despejar la variación de corriente, despejamos el tiempo. Y ese tiempo está dado por L, por la variación de corriente, que tiene que variar desde IL max hasta 0, dividido por el voltaje de salida. Ya aquí, en este caso, recuerden que el IL max es negativo, porque es una variación negativa, pero el V0 también es negativo. Por lo tanto, los signos negativos se cancelan y nos queda un valor positivo, por supuesto, porque es un tiempo y el tiempo tiene que ser positivo. Ahora, tenemos entonces que la corriente sube hasta un valor IL máximo y luego disminuye hasta 0 en un tiempo T-off. Para poder calcular la corriente media, calculamos el área de esta corriente en todo el periodo. ¿Ya? Lo podemos hacer a través de una integral o directamente a través de la ecuación del área de un triángulo, porque estamos asumiendo que el inductor se comporta en forma lineal.
Si usamos el área del triángulo, entonces nos queda 1 partido por t, porque estamos dividiendo por el periodo, ¿cierto? Recuerden que estamos calculando el valor medio, por el área, que sería 1 medio por la base es t on más t off, dividido, multiplicado por la altura, que en este caso es IL max. Y si reemplazamos los valores de t on, t off, que está acá arriba, e IL max, que está acá arriba, llegamos a la siguiente expresión, en donde podemos ver que la corriente media tiene una expresión cuadrática con respecto al ciclo de trabajo. Aquí pueden notar algo interesante. Fíjense que cuando la corriente es positiva, primero, que cuando la corriente es cero, el voltaje tiene pendiente cero. Recuerden que la variación, la corriente es proporcional a la derivada del voltaje. Entonces tenemos corriente cero, la variación es cero. Luego la corriente empieza a aumentar y llega a un máximo, y en ese máximo la derivada de corriente es máxima. O sea, que tanto crece es el máximo. Luego la corriente sigue siendo positiva, pero empieza a disminuir hasta llegar a cero. Por lo tanto, esto disminuye la pendiente, ¿cierto? Hasta llegar a cero, hasta llegar a un valor máximo. Y aquí tenemos la variación de voltaje, que va desde el mínimo hasta el máximo. Ahora, una vez que entra en modo discontinuo, ¿cierto? Que es el tiempo dis, recuerden que el condensador está alimentando directamente la carga. Por lo tanto, en esta condición, lo que pasa en este ciclo es que el condensador se descarga siguiendo una exponencial. ¿Ya? Porque recuerden que este es un sistema de primer orden y por lo tanto disminuye con una característica exponencial. Y una vez que llegamos al final del ciclo, al periodo, este ciclo se repite. Ahora, retomamos. Tenemos entonces la corriente media, que está expresada por un ciclo de trabajo cuadrático. Pero, bueno, con esto podemos calcular la corriente media, pero en realidad lo que queremos calcular es el voltaje de salida. Por lo tanto, tenemos que encontrar una expresión para el voltaje de salida, y para eso simplemente expresamos el voltaje de salida en función de la corriente. Entonces, el voltaje de salida es la resistencia por la corriente de salida media, y como sabemos, la corriente de salida media tiene que ser igual a la inductancia de salida media. Esa ecuación también es válida en el modo discontinuo, porque en ningún caso el condensador puede tener una corriente media. Siempre tiene que tener corriente media cero. Entonces siempre es igual la corriente media del inductor y de la salida. Entonces, reemplazamos el valor de IL acá y nos queda la siguiente expresión para el voltaje de salida. Como pueden ver, es una expresión cuadrática en términos del voltaje de salida y en términos del ciclo de trabajo. Y aparece además la constante KB, que es la misma que habíamos definido para identificar el límite del modo discontinuo. Resolvemos esta ecuación cuadrática y llegamos a la siguiente expresión del voltaje de salida. El voltaje de salida es Bs, igual que el caso anterior, pero esta vez no está multiplicado directo por D, no es lineal como lo habíamos calculado para el modo continuo, sino que es toda esta expresión que es no lineal. Por lo tanto, la relación entre voltaje de salida y ciclo de trabajo, en este caso, en el caso discontinuo, es no lineal. ¿Cómo opera entonces el convertidor cuando trabaja en modo continuo y discontinuo? Bueno, si dibujamos los voltajes continuos y discontinuos para unas ciertas condiciones de operación, podemos ver que el voltaje continuo, que este VO con que vemos acá abajo en rojo, es lineal entre 0 y 1, mientras que el voltaje discontinuo es no lineal y está dibujado por esta línea que acá al final termina azul, ya, pero que acá empieza en verde y termina en azul. Es el voltaje de salida discontinuo. Entonces, como habíamos definido el límite de discontinuidad, ¿cierto? En este caso cambié el límite, ahora el KB es 0,4. Podemos definir que el de lim va a ser 1 menos KB, es decir, 0,6. Si el índice de modulación es menor a 0,6, el voltaje de salida va a ser discontinuo. Por lo tanto, el voltaje de salida va a corresponder a la línea verde que tengo acá, al voltaje discontinuo. En este punto, que es el punto del límite, ambos voltajes van a converger en un solo punto. Luego, si el ciclo de trabajo es mayor al de lim, el convertidor trabaja en modo continuo y por lo tanto la ecuación, la recta, el VO0 con, es la que es válida. Y por lo tanto el voltaje de salida va a ser esta línea verde. Como pueden ver, el voltaje de salida entonces tiene dos segmentos de operación. Un segmento que es no lineal, cuando opera en modo discontinuo, y un segmento lineal que es cuando opera en modo continuo. ¿Ya? Usualmente, el convertidor se diseña para operar exclusivamente en uno de estos dos modos.
¿ya? En particular, eh, se trata de diseñar para que opere en modo continuo. Ya por supuesto, para efectos de control es mucho más simple controlar una señal, un sistema lineal como este de acá abajo con respecto al D, que un sistema no lineal como el que tenemos acá. Pero en otras condiciones es mejor diseñar el convertidor para que funcione en modo discontinuo. ¿Por qué? Porque cuando el modo discontinuo conmuta, siempre conmuta con corriente cero. El transistor se enciende, cuando se enciende el transistor, se enciende con corriente cero. Por lo tanto, tiene menos pérdidas en la conmutación. El problema es que en ese caso tienen que diseñar un controlador que pueda em, eh, controlar el sistema incluso cuando la relación entre entrada y salida es no lineal. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacer algún tipo de linealización o usar un desacoplador que nos permita linealizar todo esto. Ok, eso es el módulo de convertidor back. Muchas gracias.